Vamos a empezar ahora a analizar dos ejemplos, ¿vale? Esto no quiere decir que os lo tengáis que tomar como una receta, porque, insisto, cada profesor lo tiene que adaptar a su asignatura, a su nivel, a sus alumnos. Lo que os vamos a traer son ideas de elementos o ingredientes que tienen que estar ahí, pero luego vosotros los podéis combinar como queráis. Y algunos de vosotros podéis decir, mira, yo todo no lo puedo asumir de golpe, tanta transformación yo no puedo hacer, pero me puedo fijar en una cosa solo. Por ejemplo, solo voy a hacer feedback, ¿vale? Yo voy a seguir con mis lecciones tal cual, pero voy a incorporar el feedback. Pues venga, genial, parte de allí, o sea, encuentra ese punto que te permite a ti empezar a caminar. Otros pueden decir, bueno, a mí esto de convertir el contenido en un reto y compactar, pues me ha gustado, sé cómo hacerlo, ¿vale? Y luego ya el resto, pues a lo mejor no alcanzo a incorporar destrezas de pensamiento y un feedback tan específico, pero voy a empezar convirtiendo mi contenido en un reto, que eso más o menos os suele dar medio bien, o estáis muy animados o muy motivados a eso, porque claro, es muy motivador, ¿no? Entonces, bueno, coger esa parte a partir de la cual podéis empezar, ¿vale? Como cuando uno va al gimnasio y dices, hombre, yo los 45 minutos de spinning no llego, pero me voy a poner una meta de 5 minutos y luego 10 y luego 15, pues hay que ir poniéndose metas para avanzar. Lo que es importante es que sepamos cuál es el objetivo final, hasta dónde podemos llegar, que existe una forma de transformar, que es posible y que además, como tengo aquí un par de ejemplos que lo han puesto en práctica, pues si me sobran 5 minutos les va a tocar hablar, porque, a ver, Iluminada, solo ponte de pie y sin que yo te coaccione, inviertes más o menos tiempo. Vale. Es que todos los años, gracias también al Centro de Formación del Profesorado, pues la verdad es que llevamos bastantes años, creo que desde el 2016, dando 3 tipos de formación: destrezas de pensamiento, aprendizaje multinivel y aprendizaje personalizado, donde se trabaja todo esto, pero ni siquiera solo en el contexto de altas capacidades, sino, vuelvo a insistir, es que es un contexto, como bien esta parte era gestión del aula multinivel, ¿no? Que es lo que os vamos a enseñar, cómo ver esa realidad en que puedes gestionar distintos perfiles y permitir que todos se desarrollen sin tener que construir 27 carreteras diferentes para cada uno de los niños. Se trata de que ellos sean los que construyan su propia carretera. Con lo cual a ti te quita menos trabajo, porque no tienes que estar planificando 27 tareas, 27 actividades, 27 lo que sea, ¿vale? Sino que soltar, como le llamamos, un disparador, y que a partir de allí ellos empiecen a pum, 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 caminar y tú guiar ese camino para impulsarlo, ¿vale? Entonces, al principio te genera una cierta incertidumbre porque tienes menos, o sea, cuando estás acostumbrado a que todo vaya según un plan, pues de repente enfrentarte a algo que es una acción-reacción a lo que el alumno te plantea en cada momento, genera incertidumbre, pero insisto, el aprendizaje es incertidumbre. Y lo ha dicho Manuel antes, vosotros no tenéis que ser los que sabéis todas las respuestas ni los que lo hacéis todo bien. Por tanto, cuando el alumno ve en vosotros ese modelo de me enfrento a retos, me enfrento a la incertidumbre, me equivoco, ellos también asumen que tienen ese derecho y por tanto desarrollan lo que los americanos llaman learnability, que sin esa humildad y ese contexto en el que todos estamos construyendo aprendizaje y somos una comunidad de aprendizaje y por tanto de error y de apoyo cuando nos equivocamos, claro, no se trata de me he equivocado, no pasa nada. No, me he equivocado, vamos a analizar qué ha pasado y cómo podemos mejorar. Es decir, el error no castigo, sino como oportunidad para aprender. Eso es lo que permite a ellos también desarrollar esa mentalidad de la que hemos hablado al principio, que es tan importante para el desarrollo de nuestro potencial, ¿vale? La primera idea es compactar el contenido curricular. Si todo esto lo hacemos para una unidad didáctica, voy a trabajar los verbos, pues te eternizas. Es imposible, ¿vale? Y además, luego veremos, no se puede enriquecer. O sea, es que no voy a trabajar el verbo to be. A ver, es que es un objetivo muy corto, muy poquito muy poca aspiración, ¿no? Y entonces es muy difícil enriquecer eso. Por eso lo primero que tenemos que hacer es compactar y enriquecer para todos, que creemos que compactar es para los que saben mucho, pero se han hecho investigaciones del año catapún chimpún, donde el contenido era, perdonad que diga lo del año catapún chimpún, pero
estoy ya, ya llega un momento cuando llevo mucho rato me paso de rosca. Quiero decir que son antiguos, son de 1900 algo, creo que tengo que tener la fecha por aquí, mirar, 1982, 1987, que el currículum era más retador que ahora, menos simplificado. Los libros de texto había que subrayar y sintetizar, no como ahora que te vienen los esquemitas hechos ya y las palabritas, ¿vale? Y si en ese entonces se investiga que el 50-60% de los alumnos obtienen una mejor calificación y mejor experiencia de aprendizaje cuando se compacta el contenido, y que para entre el 25 y el 65% de los estudiantes situados en la media y por encima el currículum que para los estudiantes situados en la media y por encima el currículum apenas ofrece un 25-65% de contenido nuevo, ¿qué será ahora? Los que tengáis hijos en secundaria, por favor no me digáis que no veis que los contenidos son los mismos que en primaria, pero los mismos. ¿Cómo no van a estar aburridos, desmotivados, no tienen interés? Luego yo veo profesores por ahí y dices que los alumnos de hoy como si tuvieran un gen, una mutación genética, y entonces tienen menos desmotivación que los de las generaciones anteriores, porque claro, el contexto no tiene nada que ver. Lo digo así un poquito para que reflexionemos, no para que nos fustiguemos, por supuesto, pero que tenemos que reflexionar sobre esa responsabilidad. Además, compactar el contenido tiene sentido cuando lo que queremos es ofrecer un aprendizaje significativo y enriquecido, porque imaginaros que mi unidad didáctica, el verbo to be, sí. Sí. Pues yo cuando doy cursos de formación y os pido a los profesores que me hagáis un trabajo, solo hay 3 temas. Las 3 R's, la energía y fuentes de energía y los alimentos. Es que, digo, pero bueno, es que seguimos en tercero. Mi hijo en tercero yo le saqué del sistema español en primaria, le devolví en tercero de secundaria y seguía dando los análisis sintáctico, verbos, sustantivos, etcétera. ¿Más complejo? Sí. ¿Más extenso? También. ¿Con palabras más raras? Sí. ¿Perdón? Bueno. Vale. Venga, os lo compro porque no quiero entretenerme en eso, pero me refería un poquito en esencia. Es decir, claro que hay un poquito, se evoluciona un poquito más, faltaría, bueno, los libros son más gordos y el contenido es más extenso, pero las ideas principales son básicamente lo mismo. Entonces los alumnos lo perciben como otra vez lo mismo y dejan de prestar atención a lo nuevo, porque les suena conocido. Ese es un poquito el problema o la idea que os quería transmitir. No intentaba, por supuesto, quitar mérito ni prestigio a los contenidos y, obviamente, física no se da en primaria, eso está claro, ¿vale? Y tampoco se dan ecuaciones de segundo grado en primaria, claro que sí. Pero hay muchas cosas que se siguen repitiendo una y otra vez, hay no tanta evolución. Pero en todo caso, que os lo compro, ¿vale? Os doy la razón. Si nosotros, imagínate que tenemos que dar el verbo to be, ¿vale? Pues el verbo to be sería mi rábano, ¿vale? Pues tengo que hacer que el alumno se aprenda el verbo to be, como si tuviera que hacer que el alumno se coma un rábano. Si yo, en lugar de un rábano, le hago una crema en la que incorporo rábano, garbanzos, otras hortalizas, bueno, pues un compendio de distintas verduras y hortalizas, pregunto, ¿qué opción ofrece más nutrientes al alumno? ¿El rábano o la crema de hortalizas y verduras? La crema. ¿Cuál te permite ahorrar más tiempo? Porque tú tienes un tiempo de preparación del rábano, cómo voy a presentar el rábano, cómo les voy a explicar el rábano, cómo voy a emplatar el rábano y luego tienes o hacer la crema, invertir ese tiempo en hacer la crema, mezclando distintas hortalizas. ¿Qué te permite a ti ahorrar más tiempo? La crema, no me digas el rábano, ¿vale? Porque inviertes al final en más o menos el mismo tiempo, ¿vale? ¿Cuál ahorra tiempo y esfuerzo al alumno? ¿En comerse el rábano o comerse la cucharada de crema? ¿Vale? ¿Cuál es más apetecible para más personas? La crema. ¿Cuál te permite disfrazar sabores menos atractivos pero igualmente necesarios? Es decir, te permite poner aceite de oliva, un poquito de orégano, enriquecer esa crema.
¿Cuál te da más oportunidades? Que disfrazar el rábano es un poco difícil, ¿no? Por tanto, ¿cuál es más fácil de enriquecer? Si no compactamos, es muy difícil enriquecer el contenido curricular, ¿vale? ¿Y qué es eso de enriquecer? Bueno, pues la definición técnica que nos da Renzulli define el enriquecimiento como el conjunto de actividades que están por encima y más allá del currículum y que tienen que venir determinadas por el interés y estilo de aprendizaje, cuyo objetivo, importante, reemplazar el aprendizaje pasivo. No es un premio que se da cuando el alumno acaba la tarea ordinaria. No es un entretenimiento para ocupar el tiempo que le sobra al alumno cuando hace la tarea ordinaria. Hay que sustituir un aprendizaje por el otro. Hay que quitar el aprendizaje simplificado y sustituirlo por un aprendizaje enriquecido para todos. ¿Vale? Perdonadme con el perdón de Renzulli y de Marta, digamos que para que no sea tan abstracta esta idea. ¿Qué sería enriquecer? Pues hombre, en marketing nosotros cuando queremos llamar la atención de un consumidor, trabajamos esta técnica, atención, interés, deseo y acción, ¿vale? Porque parte de la psicología que cuando algo nos lleva a la acción es que primero ha llamado nuestra atención, después ha despertado nuestro interés, ha provocado el deseo y eso nos lleva a la acción, ¿vale? Traducido, atención es plantear una situación, como dicen en MasterChef, que le dé rock and roll, dale rock and roll al plato, ¿vale? Dale un poquito de salsa, que nos lleva a lo inusual, lo curioso, aquello que está por descubrir, lo que veíamos en la diapositiva anterior, de que los alumnos necesitan ir hacia la incertidumbre, hacia lo desconocido. Hazlo interesante, plantea una situación que al final sea útil, significativa, trascendental para el alumno, que responda a la pregunta de ¿para qué tengo que aprender esto? Yo no tengo que aprender Roma para saber muchas cosas de Roma, sino aprender de Roma en qué medida me enriquece a mí, en qué medida me ayuda a mí a conocerme mejor el mundo que me rodea, enfrentarme a los retos que me va a plantear mi futuro, ¿vale? Es lo que llamamos aprendizaje significativo, que es significativo para el alumno. Provoca el deseo, es decir, conviértelo en algo retador, genera duda, complejidad, perplejidad, pensamiento, estrategias y llévalo a la acción. Al final, el proceso de aprendizaje tiene que tener un para qué, es decir, por qué y para qué. En el sentido de que todo lo que ha aprendido, ¿qué voy a hacer con ello? ¿Vale? Para darle rock and roll podemos hacer cosas tan sencillas como utilizar noticias de la actualidad, traer el presente al pasado, un poco en plan Ministerio del Tiempo, por ejemplo, convertirlos en reporteros del viaje de América, ¿vale? Y crear un periódico, relacionarlo con un campo profesional, relacionarlo con su entorno, series, juegos, intereses o cosas que estén de moda. Conocí un profesor de lengua que para hablar de los adjetivos y de cómo los adjetivos iban enriqueciendo la descripción de una persona, primero utilizaba un globo que lo iba inflando, y luego era la época que estaban de moda la caza de los Pokémon, y entonces utilizó los Pokémon para poderlos describir y que los alumnos pudieran adivinar qué Pokémon era pues a medida de que lo descubrían, y se daban cuenta de que cuanto más rica era su descripción y más tipos de adjetivos utilizaban, pues más fácil era dibujar ese Pokémon, ¿no? O sea, un alumno tenía que describirlo y el resto tenía que dibujar para ver si habían acertado. Y eso pues, es un poco utilizar esas modas en las que están inmersos los niños para entender para qué están haciendo, ¿no? Participar en un concurso, plantear un objetivo a lograr. Hay muchas fundaciones, ayuntamientos, universidades, etcétera, que plantean concursos fotográficos, concursos científicos, ferias científicas o cosas que podamos incluso generar en el propio aula, pero que se acerquen a una forma de trabajo profesional, no que al final sea más copy-paste. Plantea grandes problemas, esto es lo que David Perkins realmente dice que es hacia donde se debería orientar el aprendizaje, ¿no? A reflexionar sobre la inmigración, la pobreza, los ricos pobres, norte-sur, ese tipo de cosas que al final hace que eso despierte la curiosidad de los alumnos y haga que el aprendizaje sea trascendental para ellos. O retar la imaginación, ¿no? El provocar ¿y si la luna chocaría contra la Tierra? ¿Y si España no hubiera, o Colón no hubiera, o la reina católica le hubiera dicho que no a Colón? ¿Qué hubiera pasado? Porque eso es lo que te hace decir, pues, atención, interés, deseo, acción, ¿no? Eso es lo que despierta la curiosidad del alumno, ¿vale? Cuando hablamos de reto es importante que entendamos que el reto es una situación compleja a resolver, porque
entender esto es importante porque muchas veces veo que planteáis retos como, reto, vamos a averiguar las características de no sé qué. No, el reto no orienta hacia la información, el reto orienta hacia la resolución de problemas. Por tanto, permite, que es complejo significa que permite enfoques diferentes y por eso responde a la diversidad en el aula. No hay una única respuesta o solución, por tanto, permite que los distintos alumnos o distintos equipos de alumnos planteen una solución diferente y por eso estamos respondiendo a la diversidad en el aula. Google no puede responder porque implica pensamiento, análisis, relacionar, generar tus propios argumentos. Y, por tanto, plantea que el alumno primero genere posibilidades, que después investigará para confirmar o no esas hipótesis, para lo que tendrá que analizar y relacionar la información, cooperar, debatir, argumentar, evaluar, concluir. Sin todos esos verbos, no hay reto. Y no hay desarrollo tampoco, ni hay aprendizaje, ¿vale? Y además el alumno tiene que elegir el nivel de complejidad y de profundidad al que quiere trabajar en cada momento. De nuevo os traigo, para que veáis que esto no tiene que ver solo con las altas capacidades, porque cuando hablamos de principios de inclusión, estamos hablando de un entorno en el que se comprenden y valoran las perspectivas de los diferentes participantes, por tanto, todo parte del perfil del alumno. Hay una implicación activa, el alumno elige y decide. Hay lo que llaman Kiri y ICECOM un offering back por parte, es que no sé qué palabra utilizar en español, el offering back, porque no es solo feedback, es un que el alumno propone y tú cuestionas su propuesta, porque muchas veces es el alumno propone y nosotros juzgamos, bien o mal, y ya está, pero es coger su propuesta y llevarla más lejos, cuestionarla, ofrecerle más herramientas para continuamente llevarle en ese proceso de ir más lejos y, sobre todo, ellos ponían el foco en que el alumno responde a la necesidad del alumno de trascender. Si el alumno no está en un proceso de aprendizaje que le lleva a trascender, a transgredir y a cuestionar y, por tanto, toma decisiones retadoras, el alumno no siente que está incluido, ¿vale? No se trata de que elija el color de la cartulina o no se trata de que yo le explico la lección y luego el alumno puede elegir si me lo hace en un podcast o en PowerPoint, porque esa decisión no es trascendental, es una mera elección de un formato, ¿vale? Estamos hablando de decisiones trascendentales sobre su propio aprendizaje. Vamos a verlo con la práctica. Quiero también poneros atención, porque veo que también es un error de concepto bastante común, la diferencia en que hay entre acatar, yo cocino y evalúo cuánto comes, seleccionar, yo cocino distintas opciones, te pongo un buffet o como cuando vamos a los menús de carreteras, que hay 3 primeros, 3 segundos, 3 terceros, y permito que selecciones, pero dentro de la elección que yo he hecho, eso tampoco es elegir, o tú cocinas, eso es elegir. ¿Vale? Entonces, es que muchas veces me dicen, no, pues entonces le propongo al alumno opción A, opción B y opción C, y creemos que está eligiendo, no, está seleccionando dentro de tus posibilidades, ¿vale? Creemos que los alumnos no saben elegir o que creemos que los alumnos van a elegir siempre lo más fácil o lo más cómodo. Esto, un profesor de la Universidad de Harvard, también en el campo del marketing, lo investigó, porque cuando dijo que las empresas tenían que dejar que el consumidor elija su producto, también hubo gente que dijo, bueno, pues entonces van a elegir siempre lo más barato o la marca que conocen, ¿vale? Es lo que pensamos a priori. Entonces se hizo una investigación y se puso un lineal con miles de champús, bueno, no sé si miles, cientos o un montón de champús, miles no, ¿vale? Muchísimos tipos de champús y se metió gente para que vieran cuál era su proceso de elección y se grababa a las personas para ver cómo elegían, ¿vale? Yo os pregunto a vosotros qué champú utilizáis, porque no tengo tiempo, pero suelo hacer la dinámica. Pero bueno, sí que lo voy a hacer. A ver, no me sé tu nombre, pelo de verde y amarillo. ¿Tú qué champú eliges? Tu relación calidad-precio, vale. Tú que tienes gafas con una camiseta granate, ¿tú qué champú eliges? Él no usa. Hombre, era obvio. Vale, Marta, ¿tú qué champú utilizas? Uno para pelo rizado. Vale, Iluminada, ¿tú qué champú utilizas? Uno fortificante, ¿ves? Cada uno elige en función de su perfil. Es más, la mayoría de nosotros ni siquiera elige en función del pelo que tengo, sino del pelo que quiero tener. ¿Vale?
Yo tengo el pelo lacio y fino y entonces elijo un pelo con un champú de volumen para ver si me da volumen, porque yo lo que quiero es tener volumen. El que tiene el pelo, hay gente que tiene el pelo liso, o sea, un poco así fosco, y entonces busca uno que se lo alise. Es decir, no solo elegimos en función de nuestro perfil, sino de aquello a lo que queremos, a lo que aspiramos, como hacía Austin con su mariposa. Él no elige la mariposa que ya sabe dibujar, elige la mariposa que quiere saber dibujar. Y eso es importante. Por eso los alumnos también van a elegir en función de aquello que quieren aprender, que aquello que quieren hacer. ¿Vale? Es importante también la idea de entender que el pensamiento se dispara. Es decir, no es que los alumnos digo, bueno, pues chicos, poneros a pensar, ¿vale? Porque esto es como decir, sacarlos fuera al patio y decir, venga, a correr. Dice, pues hombre, unos salen corriendo, pero otros se quedan así como diciendo, vale, pero ¿hacia dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Es decir, no se trata de decir, venga, y pensar, y mañana me traéis las conclusiones del pensamiento. No, el pensamiento hay que dispararlo. Y cuando hablamos de pensamiento, estamos hablando de observar y describir qué vemos, estamos hablando de preguntar y hacerse preguntas, relacionar y hacer conexiones, razonar con evidencias, descubrir la complejidad e ir más allá de la superficie, construir explicaciones propias, valorar distintas perspectivas, por tanto flexibilizar tu pensamiento, identificar lo esencial y llegar a conclusiones. Estas son las cosas que tenemos que trabajar en los alumnos, porque en la medida que mejoran estos, lo que se llama movimientos del pensamiento, serán mejores aprendices y aprendices más autónomos y más capaces de llegar a sus propias metas. ¿Vale? ¿Qué dispara el pensamiento? A ver, de estos tres planteamientos, clasifica y categoriza tipos de hoja, hagamos un invernadero o puede una planta sobrevivir en el espacio. ¿Qué creéis que dispara el pensamiento? ¿Qué os pone, qué genera curiosidad y hace que impliquéis esos movimientos del pensamiento que hemos visto antes? La pregunta. Siempre las preguntas y además preguntas que orientan hacia lo desconocido, ¿vale? Además, ¿qué nos permite profundizar más en el contenido curricular? Relacionar más cosas, mezclarlas, compactarlas, enriquecerlas. ¿Cuál de las tres situaciones? La pregunta, bueno, me contestáis, ¿vale? ¿Y qué nos da más oportunidades para diferenciar o para que los alumnos elijan diferentes enfoques y niveles de complejidad para abordar su trabajo? La pregunta. Por tanto, cuanto más abierta sea nuestro planteamiento, más capacidad tenemos para incluir los distintos perfiles en el aula. Porque si nosotros les ponemos a clasificar y categorizar tipos de hojas, pues unos alumnos lo hacen bien, otros lo hacen mal, pum, pum, se ha acabado y todos hacen lo mismo. Si les decimos hagamos un invernadero, pues unos tienen una idea sobre cómo hacer un invernadero y otros no, entonces concluimos que les tenemos que dar pautas o que ponemos a los que saben hacer invernadero con los que no saben hacer invernadero para que los que sí saben lo hagan y los otros miren. Y entonces, pues tampoco se desarrollan. Pero si planteamos, ¿puede una planta sobrevivir en el espacio? Eso es algo en el que todos pueden plantear diferentes hipótesis y luego podemos investigar a ver en qué medida eso que tú has planteado se cumple o no se cumple o qué deberíamos hacer para que se cumpla, ¿vale? Más ejemplos. ¿Por qué mueren las ballenas? Esto es un ejemplo en Mallorca, que hay muchas circunstancias, o sea, con cierta frecuencia se encuentran ballenas varadas y normalmente les explicamos, las ballenas quedan varadas y entonces hay que salvar a las ballenas y entonces tenéis que ser muy buenos con el medio ambiente y tal, pero nos preguntamos por qué. ¿Vale? Descubrimos, porque lo primero es el plástico, pues descubrimos que no es el plástico, que son las telecomunicaciones, los sistemas de telecomunicación que desorientan a las ballenas. Y lo descubrieron los alumnos. El profesor en el libro de texto ponía el plástico, porque el libro de texto simplifica. Y en realidad cuando fueron a investigar datos, cifras y estadísticas, vieron que la principal causa era la desorientación. Y por tanto la solución es diferente, porque si el problema es el plástico, la solución es eliminar el plástico. Pero si el problema es las telecomunicaciones, a un alumno se le ocurrió que entonces podíamos poner drones en la costa para que cuando identifiquen que una ballena va a entrar en la zona donde se puede quedar varada, le emita una señal, porque aprendieron el sistema de telecomunicaciones, de comunicación de las ballenas, para que le emita una señal para que la reoriente hacia el fondo del mar. Con lo cual, la solución también es diferente. Si no analizamos bien el problema, no podemos dar buenas soluciones. ¿Cómo será la literatura del siglo XXI?
¿vale? Esto viene una profesora, es un trabajo de clase, no sé si está aquí, igual sí que está aquí porque es de este curso, que me dice, pero es que yo tengo que dar literatura moderna y no sé qué, no sé cuántos, y claro, como los alumnos no están motivados y no sé qué, no sé cuántos y tal. Y digo, ¿qué les gusta a tus alumnos? El rap, el regatón, el no sé qué, las redes sociales y tal y no sé cuántos. ¿Eso es literatura? Nos lo cuestionamos. ¿Por qué no? Si le han dado el premio Nobel a Bob Dylan, ¿no? Entonces, el concepto de literatura evoluciona. Entonces, ¿por qué no nos preguntamos y les preguntamos a ellos cómo va a ser la literatura del siglo XXI? Porque eso nos lleva a cuestionarnos cómo la literatura en cada época ha reflejado los valores sociales de cada época, los intereses de cada época. Entonces, la literatura no es una cosa fija, es una cosa evolutiva y es reflejo de nuestra cultura. Y, por tanto, estudiando la literatura podemos comprender una cultura. Y si la cultura del siglo XXI es diferente, también lo será la literatura. Y eso sí que motiva a los alumnos, porque les hace proyectar hacia el futuro, su futuro, el aprendizaje del hoy, ¿no? ¿Por qué existen las fronteras? ¿Vale? Siempre, no, las fronteras son pam, 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 pam. ¿Por qué existen? ¿Son necesarias? ¿Qué consecuencias tienen unas fronteras u otras, ¿no? Y especialmente en África, que las hicimos rectilíneas y arbitrarias. ¿Qué relación hay entre la Reserva Federal Americana y el movimiento nazi? Porque eso es una cuestión, o sea, aquí decimos, no, y entonces un soldado raso que no pintaba nada, de repente se convierte en canciller y de repente invade Europa. ¡Hala! Y eso no es cierto, no fue de repente, hubo, por supuesto, gente que le apoyó como todos los movimientos, y eso es lo interesante, que no les enseñemos el qué, sino el por qué, porque eso es lo que les hace reflexionar sobre su rol como ciudadanos. Porque allí hubo una propaganda y una maquinaria de propaganda alrededor de ese movimiento que habían intereses que querían que ese señor llegase a canciller. No llegó él por sus méritos, cogieron a un tonto útil, como se suele decir, y la historia está llena de eso, ¿no? Uno muy chulo que, partiendo de una cosa que parece de infantil, es un proyecto de bachillerato. ¿Por qué nos gustan las chuches? De unas profes también de un curso, porque allí se implica un montón del tema, tenían que estudiar el sistema nervioso, también hablar de las relaciones sexuales en los alumnos, y entonces al final vimos que todo el lazo de unión que había era el impulso y la búsqueda del placer del cerebro, a través del azúcar, tenían que hablar de las adicciones, o sea, es decir, viendo los temas que tienes que tratar, que une a todo, y era la adicción. ¿Por qué el cerebro tiende a buscar el placer y somos adictos a ese placer inmediato, ¿vale? Y entonces empezamos a relacionar, a generar hilos de relación, o qué tienen en común María Antonieta y Starbucks. A María Antonieta le cortaron la cabeza porque los americanos no querían pagarle al rey francés la deuda que tenían con él cuando Francia les apoyó en la guerra de independencia. Y la guerra de independencia empezó por el impuesto al té. Y ese impuesto del té hizo que Estados Unidos, que era de origen británico, dejara de tomar té y empezara a tomar café. Y por eso se desarrolló allí una gran industria del café. Y o sea, seguir ese hilo, que tú no le das la respuesta, sino que ellos lo tienen que averiguar, empezando a ver cuáles son las causas de una cosa, cuáles son las causas de la otra, y al final los distintos equipos pum, 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 y se van juntando y llegan al nexo de unión. Y eso es lo que genera incertidumbre, curiosidad, motivación y todas esas cosas, ¿vale? Entonces, vamos a ver una lección real y los recursos que necesitáis son tan complicados y tan carísimos como estos. Poner el foco en el desarrollo de estrategias de cómo el alumno aprende, enseñarle a investigar, enseñarle a hacer un esquema, enseñarle a hacer un mapa visual, a organizar la información, a enfrentarse al contenido. Organizar agrupamientos que generan sinergias, que impulsan el aprendizaje, ahora me detallaré en ello, y ofrecer un continuo feedback de mejora, es decir, no porque le des la herramienta y le digas, por ejemplo, muchas veces le mandamos a hacer. ¿Se ha ido el sonido? Sí. Pero no les decimos cuáles son las claves de una biografía, cómo elegir un personaje para hacer una biografía. Entonces, algunos tienen más iniciativa y dicen, pues yo lo hago de esto, porque sí, y otros llegan a su casa y dicen, es que me manda a hacer una biografía, pero es que no sé ni por dónde empezar. Y entonces no te la traen, o te traen algo muy apresurado que han hecho en el último momento, porque no les hemos dicho, ¿cómo puedes elegir una persona para hacer una biografía? Haz un listado de nombres de personas que a ti te llaman la atención, de todas ellas, pues agrúpalas y mira a ver cuál te interesa más, cuál te da un palpito mejor. Ahora, primero tienes que investigar hechos importantes en su vida, datos, fechas, cifras, etcétera, pero luego tienes que ver el por qué eso era importante, ¿no? Y entonces así construyes una biografía y dices, pues ahora ya sé qué pasos tengo que dar.
y por tanto me puedo enfrentar a esta tarea. Pero no basta con eso, luego tienes que seguir ese proceso para ver en qué medida han interiorizado esas ideas que tú le has trabajado, ¿vale? Y 2 herramientas también muy caras, la espina de pez y 7 preguntas. Si solo os dedicáis a preguntar esto en el aula, cómo, cuánto, por qué, quién, dónde, cuándo, qué, Iluminadas lo puede decir, y por aquí tengo más, lo que sacáis de los alumnos, porque la idea es que hay que sacar de los alumnos, no meter información, ¿vale? Vale, voy a hacer un ejemplo muy cortito de primaria y luego uno que está a caballo, que puede ser secundaria o primaria según el nivel de los alumnos, porque yo lo he hecho con niños de una edad y de otros y lo único que cambia es el nivel de complejidad de los contenidos, pero viene igual. Entonces, este lo digo un poquito más rápido, el otro detalle un poquito más de pauta, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer, me lo he inventado, las 4 R's. Quiero decir que esto no viene de nadie simplemente porque empiezan por reordena, reorganiza, reagrupa y reorienta tu contenido curricular. Contenidos curriculares de quinto de primaria, caso de una profesora real, que le digo, ahora que, claro, los de primaria, sabéis que la misma profesora da distintas asignaturas y me dice, pues en matemáticas estoy dando el mínimo común múltiplo, en ciencias tal, lengua tal, biografía tal, plástica, vale. Pregúntate, ¿para qué tenemos que aprender esto? ¿Qué sentido y significado tiene para el alumno? No para ti, ni para el legislador, para el alumno, ¿vale? Porque de alguna manera el profesor no tiene que ser el que coge al alumno y lo adapta a la norma, sino el intermediario, la norma, es para el profesor, no es para el alumno. El profesor lo que tiene que hacer es de intermediario, tiene que conjugar esas 2 necesidades bueno, enlazarlas, pero no coger al alumno y encasquetarlo en la norma, ¿vale? Entonces, bueno, pues te preguntas, a ver, Halloween, ¿qué queremos aprender con Halloween? ¿Por qué trabajamos Halloween en el aula? Bueno, pues para hablar de distintas culturas, tradiciones, los celtas, Irlanda, es decir, ¿con qué se relaciona Halloween? Empieza a soltar ideas, ponte post-it, o sea, esto de los post-it es que es buena idea para las ideas, muchas veces creen, no, es que se me tiene que ocurrir el reto, no. Coge un papel en blanco y empieza a soltar ideas, porque el pensamiento es como una botella de champán. El corcho son las ideas tontas, simples, que no nos gustan y que negativizamos, y como no nos parecen suficientemente llamativas, las bloqueamos. Al contrario, coge un papel, suéltalas, aunque no te gusten, tú suelta y escribe en el papel, enseñar también esto a los alumnos, porque cuando sacas el corcho, es cuando estás agitando la botella y empiezan a salir el resto de ideas y te vas a dar cuenta cómo tu pensamiento crítico y creativo empieza a florecer, porque estar está, ¿vale? Y el de los alumnos también, pero lo tenemos bloqueado. ¿Por qué? Porque juzgamos nuestras ideas desde la primera que sale. Queremos que la primera idea sea ya fantástica y la gente creativa no por allí, ¡ah! Fíjate, se me ha ocurrido no sé qué, así de la nada, sino que también tienen sus procesos para impulsar la creatividad. Sociales, edad media, pues bueno, pues cuánto hemos evolucionado, en qué sentido, por qué, vuestros post-it pueden ser totalmente diferentes a estos, ¿vale? Esto es lo que hice con una profesora, bueno, con un grupo de profesores, y es lo que plantearon en ese momento. Lengua, verbos, biografía, pues para comunicarse, para la necesidad del hombre de trascender, por lo de biografías, inspirarse en otras personas. Ciencias, método científico, el rigor, el análisis, la evaluación, las evidencias, simplificación, datos, análisis, vale. Ahora piensa en un objetivo de pensamiento, es decir, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Qué conclusión de valor importante puede sacar el alumno con todo esto, ¿no? El ¿para qué me sirve? Bueno, pues pensamos un poquito, y allí es importante cooperar un poquito, hablar con otras personas, oye, ¿qué te parece? No sé qué, para que fluyan las ideas, y llegamos a la conclusión. Eso llegas en 5 minutos cuando tienes un equipo de personas con las que, claro, tú solo, pues a veces es difícil, pero cuando empezamos a debatir para qué puede servir esto, llegamos a la conclusión de que todo eso se puede resumir en la necesidad del hombre de comprender, representar el mundo que le rodea, evolucionar y trascender. Si veis cada uno de los apartados, todo se relaciona con esta idea. Con lo cual ya hemos encontrado ese objetivo de pensamiento, ese contenido subyacente que es lo que hace que el alumno sienta que está aprendiendo algo trascendental, ¿vale? Y, bueno, elegimos un reto que podíamos haber elegido cualquier otro, pero nos pareció que eran alumnos de quinto, que el más llamativo podía ser el ¿por qué celebramos Halloween? Los porqués, no el qué. ¿Qué celebramos? No, el por qué o sea, tú cualquier cosa que empiece por qué, dispara el pensamiento, en general, bueno, simplificando, ¿vale? ¿Por qué celebramos Halloween? Y se lo preguntamos a ellos, ¿vale?
Y creamos una espina de pez. Lo que pasa que, bueno, mi espina de pez tenía forma de calabaza, porque la podéis customizar, por supuesto. Y lo que está en rosa son las preguntas del profesor. Es decir, no se trata de un examen, de que tú dices, ¿por qué celebramos Halloween? Que el alumno diga una cosa, pues muy bien. Sino de con tus preguntas potenciar los hilos de razonamiento para que vaya, decía Toyota que mínimo tenían que haber 5 porqués. 5 niveles de complejidad y de análisis, ¿vale? No os quedéis en la primera pregunta porque entonces es pregunta-respuesta, acierto-error. Tenemos que seguir incluso cuando te dicen algo equivocado. Por ejemplo, una vez preguntamos por qué se extinguieron los dinosaurios y un niño dijo, porque son feos. Bueno, lejos de reírnos, lo que tenemos que decir es preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué ser feo hace que te extingas? Y el niño nos dio una explicación muy lógica. Porque si hay animales que despliegan su belleza, como los pavos reales, para poderse reproducir, pues yo entiendo que los dinosaurios, que eran feísimos, pues les costaría mucho. Y eso nos permitió introducir precisamente esas ideas de por qué unos animales desarrollan, pues los pájaros, etcétera, esos colores llamativos para llamar la atención de la hembra, especialmente el macho, que es justo lo contrario que pasa en el ser humano, porque en el ser humano es la hembra la que tiene que decorarse y en los animales suele ser el macho. Y empezar ahí a analizar cuestiones sociales, con lo cual, fíjate, de preguntar una cosa, ¿cómo acabamos enlazando con un montón de contenido curricular? Por eso estamos compactando, porque quieras o no, aunque tú partas de un contenido curricular o cojas mucho y lo fusiones, acabas recorriendo mucho. Me decía Iluminado cuando hacía su trabajo, dice, es que lo difícil al final es parar, porque ya es que se me salía, ¿no? del tema, me salía, porque ella decidió, dice, yo voy a hacerlo solo con un tema, que era los principios del vuelo, y preguntó por qué vuelan las aves. Y empezó pam, 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 pam con estos hilos y claro, los niños ya empezaron y ahora vamos a hacer un experimento de esto, del otro, de no sé qué, no sé cuántos. Dice, mira, es que acabábamos en física de secundaria y estábamos en quinto, estás, ¿no? Sí, anda que bien, enhorabuena, pues para que veáis que el esfuerzo tiene reconocimiento. Ah, qué guay. ¿Y no te has presentado al premio Espiral? Anda, que tienes hasta el día 20 de tiempo. ¿Vale? Entonces, ellos dicen, ¿por qué celebramos Halloween? Y dice uno, por la influencia americana. ¿A qué te refieres? O sea, no basta decir, ah, vale, pues sí. No, 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 es que no se trata de, ah, vale, sí, acertado. No, no. Tú, cerebro en blanco, como si no supieras nada. ¿A qué te refieres? Porque nos lo han impuesto. ¿Cómo? Con la publicidad. ¿Cómo? ¿Es que han hecho anuncios para que celebres Halloween? No, por las películas, las franquicias. ¿Y cómo consiguen influenciarnos? Porque insisten mucho, en el cole me obligan, es divertido. Y entonces empiezas, ¿a qué te... Espera, ¿qué te hace...? Uy, perdón, que es que no veo. Insisto, ¿qué te hace pensar esto? Que hacemos lo que quieren. ¿Por qué? Porque lo hacen los demás. ¿Por qué? Porque queremos ser parte del grupo. ¿Por qué? Para no estar solos. ¿Por qué? Porque es triste. ¿Por qué? Porque no tenemos con quién hablar. Eso nos lleva a analizar, es decir, podemos abrir ventanitas que nos llevan a... ¿Vale? Estamos con nuestro hilo de razonamiento, pero en un momento dado podemos abrir ventanitas y dices, bueno, y cuando no tenemos con quién hablar, ¿qué hacemos? Escribir, hablar solos y entonces hablar de los ermitaños, que eran personas que escribían y hablaban solos, y justamente pues investigas, que yo me metí en internet simplemente, o sea que no soy experta, y encontré a Pedro el Ermitaño, que fue un instigador en las cruzadas, y eso me permite relacionar con la Edad Media, que era, ¿os acordáis?, contenido curricular. ¿Vale? ¿Veis cómo vais enlazando los temas y van teniendo sentido? Pero es que luego otro niño dijo, influencia americana, no, en realidad eran de los irlandeses. ¿Cómo? A través de los celtas. ¿Por qué? Porque celebraban la cosecha. ¿Por qué? Porque dependían de ello. ¿Por qué? Y eso nos permite hablar de la importancia de la agricultura en la sociedad y en la cultura, bueno, y en la evolución social y en la expansión de los pueblos y todo. Y empezamos, y por la inmigración, ¿y por qué inmigran? Por la necesidad. ¿Y por qué a Estados Unidos? Porque es una potencia. ¿Y por qué es una potencia? ¿Ha sido siempre una potencia? No, empezó a ser potencia a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Y les lleva un análisis financiero, porque fue el crack del 29. Bueno, la Primera Guerra Mundial elevó a Estados Unidos como una potencia hasta el crack del 29, y luego ellos nos organizaron aquí la Segunda Guerra Mundial. Para el que no conozca historia, fue así. Y para poder retomar, volver a ser una potencia, ¿vale? Y cada vez que van mal, hay una guerra en Europa. Y eso es un análisis y una conclusión muy importante para los niños. Y estudiar historia desde esa perspectiva, desde luego que es mucho más interesante, ¿vale? Y entonces esto ha generado
bueno, por ejemplo, si abrimos esa ventanita de vamos a trabajar una biografía, pues qué hizo, qué eran las cruzadas, y entonces podemos utilizar los juegos, videojuegos que utilizan ellos de Assassins, pero profe, es que yo no juego al Assassins, ¿tú qué juegas a Minecraft? Bueno, pues los castillos. Unos pueden hacerlo a través de que tiene, en qué se parecen las cruzadas con el juego de Assassins, cuánto hay de verdad o mentira en ese juego, o qué tienen que ver los castillos, por qué se construían, y qué tiene que ver eso en todo el desarrollo o por qué en la Edad Media se construían todo esto, ¿no? Entonces, cómo todo esto nos va llevando a distintas elecciones y distintas posibilidades que los alumnos van eligiendo. Como digo, luego lo vemos más detallado. Pero lo importante es, fijaros de ese análisis anterior, cómo nos salen distintos grupos de trabajo. Es decir, estos son los distintos enfoques para aprender sobre una misma idea. Estamos hablando de la idea del hombre, el ser humano, cómo quiere representar la realidad para trascender, ¿vale? Y lo podemos ver desde la perspectiva de la relación entre agricultura, tradiciones y fiestas, el rol de Estados Unidos en el mundo, ciencia y superstición, lo del método científico, ¿os acordáis que estaba? O los problemas de inmigración, porque son del análisis de los propios alumnos, porque yo lo único que he hecho es preguntar, ¿vale? Esto significa que cada uno va a investigar el área que ha elegido, pero que yo, antes de que se pongan a investigar, les tengo que enseñar cómo se investiga, cómo se expone y cómo analizar las ideas, porque si no, lo que van a hacer es lo primero que sale de la cabeza, yo tengo que evitar eso. Pero no basta con que me hagan una investigación y vengan y me la expongan. Como hemos dicho, se trata de orientarles hacia un objetivo de transformación. ¿Para qué nos sirve todo este análisis que hemos hecho? ¿Qué hacemos con lo que hemos aprendido? Es el momento del reto creativo, ¿vale? Pues, ¿para qué nos sirve aprender esto? ¿Cómo podemos exportar nuestras fiestas? Si ya entendemos cómo los americanos han impuesto Halloween, ¿por qué no utilizar ese conocimiento para nosotros desarrollar o exportar nuestras fiestas? Eso hace que nos preguntemos cuál es el peso de España en el mundo, si nos conocen, cuáles son nuestras fiestas o qué hay que hacer. Nuestras fiestas deberían ser más divertidas. ¿A qué te refieres? Pues que ir al cementerio no es tan divertido como disfrazarse. ¿Qué podemos hacer? Disfrazarnos. ¿Pero qué consecuencias tiene? Porque es importante que cada solución analicemos las consecuencias, que muchas veces, pues qué bien, pero toda solución tiene pros y contras. Favorecemos a unos, pero perjudicamos a otros, y eso es muy importante en la toma de decisiones, porque si no enseñamos a los alumnos a que, bueno, pues como esta idea es muy chula y a mí me viene bien, pues tú te aguantas, ¿no? Muchas veces que hay conflictos de intereses. Entonces, a las personas mayores no les gustaría. ¿Qué podemos hacer? No sé. Bueno, ¿solo podemos exportar el Día de Todos los Santos? No, claro, ellos han quedado en Halloween, la han asociado al Día de Todos los Santos. ¿Qué más que otras fiestas que podemos hacer? Pensar en otras fiestas. ¿Qué otras fiestas conoces? Empiezan a decir fiestas y eso nos hace, ellos llegan a un punto y luego yo, si pongo un mapa con las distintas comunidades autónomas, pueden ir identificando más fiestas. Eso se llama un impulsor del pensamiento, ¿vale? Lo primero los alumnos dicen Reyes Magos, Navidad y tal, las que conocen, pero si yo les hago pensar comunidad por comunidad, las fallas, los Sanfermines, no sé qué, porque van a ir identificando y eso nos permite incorporar el contenido de geografía. ¿Qué podemos hacer? De nuevo les doy una técnica que es la de Scamper, sustituir, combinar, ampliar, es decir, no es ocurrencias a lo loco, sino con una técnica, ¿vale? Y eso lleva a los alumnos a analizar el peso de España en el mundo, ranking por idioma, comparar y dicen, bueno, pero en comida estamos muy bien, ¿por qué? ¿Vale? Entonces van vía dieta, ranking de los chefs, mejores platos, otros irán vía empresas, otros irán por importación-exportación. De nuevo estamos permitiendo que los alumnos elijan el enfoque con el que quieren abordar el problema y dentro de cada área, cada alumno desarrollará su proyecto más o menos, pero todos están trabajando mi contenido subyacente, que es comprender la importancia del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con lo cual yo lo que tengo que evaluar es lo que me dice la normativa, el alumno comprende la importancia de la agricultura en la evolución de la sociedad, no sé qué, pero cada uno lo ha hecho a su manera. Yo no he diseñado la tarea. Yo no me he perdido tiempo en mi casa en los fines de semana buscando todo esto y creando materiales para que todos los alumnos hagan lo mismo y tal. Lo hacen ellos. ¿Vale? De nuevo, les tenemos que dar estrategias para que trabajen su parte y luego los pongan. ¿Vale? Ay, mira, me queda media hora, ¿no? Pues voy muy bien, vale. He ido un poco de prisa entonces, ¿no? Igual he ido demasiado deprisa.
Bueno, vamos a ver ahora un proyecto un poquito más pautado, ¿vale? Ya que he descubierto que me queda tiempo. La conquista de otros mundos, ¿vale? El proyecto es este. Otro enfoque más de secundaria, porque de alguna manera no podemos, o sea, digamos que tenemos una asignatura, ¿vale? Cada profesor da una asignatura. Esto es un ejemplo de geografía tercero de la ESO. Yo por esto decía que dan lo mismo, que lo dan a otro nivel de complejidad, pero es que esto lo dan en primaria también, ¿sabéis? Y esto es tercero de la ESO. Que a lo mejor aquí no, pero bueno, que todo tiene muchas peculiaridades, pero un poco me refería a esto. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Estos son los temas del libro tal y como vienen en el libro, ¿vale? Tema 1, formación de relieve, tema 2, formas de relieve, el agua, paisajes, clima y tal. Desordenado, lo que nos obliga a nosotros a estar continuamente repitiendo lo mismo, porque si hoy tema 1, formación del relieve, examen, control, suspendido, aprobado, tema 2, formas del relieve, examen, no sé qué, tal y cual, entonces pierdes muchísimo tiempo en enseñar el rábano y valorar en qué medida cada uno se ha comido el rábano, por hacer el símil, ¿vale? Pero si nosotros lo que hacemos es que lo reordenamos, entendemos que aquí hay 3 temas. Aquí hay agua, clima y relieve. ¿Ya he compactado el contenido curricular? Eso es compactar el contenido curricular. ¿Vale? Así de simple, no tiene más ciencia. Es reordenar los grupos. A veces incluso dentro de una misma lección hay una parte que va para un grupo y otra parte que va para otro grupo. Algo que tenga sentido, no hay una fórmula. Es que tenga sentido para ti misma, ¿no? Como conocedora de la materia, pues que plantees algo que no sea un trocito ahora, basta, otro trocito ahora, basta, porque eso genera mucha incertidumbre y pierdes la perspectiva de lo que estás aprendiendo. Y además te hace a ti, pues como digo, perder mucho tiempo. Ahora piensa, ¿de cuántas formas distintas puede relacionarse esto, ¿vale? Cuando hablo de agua, clima y relieve, ¿no veis que es más fácil enriquecer esto que enriquecer tema 1, el agua en la comunidad no sé qué? ¿Veis? Es más fácil de enriquecer cuando lo planteas así. Bueno, pues puedo hablar clima y formación del universo, esto es un poco brainstorming, clima y formación de la Tierra, ecosistemas, ser humano y su entorno, tenemos planeta B, lo puedes orientar desde muy distintas perspectivas, ¿vale? Quédate allí, ¿vale? Todavía no tienes que decidir cómo vas a plantear el reto, porque eso va a depender de los alumnos. Solo te has hecho un briefing previo, ¿vale? Unas posibilidades previas, pero todavía no has tomado la decisión. Ahora piensa, bueno, ¿qué es lo esencial de todo esto? ¿Para qué tienen que aprender los alumnos agua, relieve y clima? ¿Qué es el corazón? Yo le llamo el cuore, pero en realidad estamos hablando de lo que los técnicos llaman el contenido subyacente, la normativa llama el criterio de evaluación, los que hablan del pensamiento hablan de objetivo del pensamiento, es decir, hacia dónde nos lleva el aprendizaje, o si queréis, podemos llamarlo cuál es la conclusión de valor que te estaba ofreciendo, o más simple, ¿para qué tenemos que aprender esto? En palabras de los alumnos. A ver, ¿y para qué tenemos que aprender esto? Pues es esto, ¿vale? Lo que tú te tienes que plantear, ¿vale? Entonces, en este contexto, la interacción y equilibrio... vale, perdona. El cuore sería la interacción y equilibrio que existe entre... la interacción y equilibrio entre la temperatura y el agua conforman el paisaje y la vida y con ello conforman los planetas, el universo e incluso determinan nuestro carácter y aspecto físico. Esto, claro, requiere que tú conozcas el tema, ¿no? Pero reflexionando sobre las ideas y tu conocimiento, pues llegas a identificar esto. Vale, en este contexto, ¿qué van a necesitar mis alumnos para abordar mi asignatura con destreza? Si yo voy a plantear una investigación, un proyecto, que haya cooperación, que haya análisis, que haya debate, que haya argumentación, tengo que entender si mis alumnos tienen esas estrategias, ¿vale? Es como si yo os voy a plantear una excursión para subir al Everest. No puedo decir, ay, pues vamos a ir por aquí, vamos a ir por aquí. No, no, lo primero que tengo que ver es cuál es vuestra forma física, qué equipamiento técnico tenéis, qué zapatillas lleváis, qué experiencia previa tenéis subiendo montañas, cuál es vuestra expectativa, hasta dónde queréis llegar. Si yo no conozco todo eso, ya puedo volverme loca diseñando un recorrido, pero será el recorrido que yo creo que a mí me parece. Y el yo creo que a mí me parece no es científico, que digamos, ¿no? Por eso tenemos que partir del conocimiento del alumno. Para eso... yo tengo que entender cuáles son sus destrezas de pensamiento, es decir, cómo abordan, cuál es su actitud ante el aprendizaje, cuál es su actitud ante la participación y ante la investigación, cómo abordan cada una de estas áreas. Para eso lo que puedo plantear es una dinámica de inicio muy cortita, que me dure 1 o 2 sesiones, que no tenga y que no sea evaluable, ¿vale? Que el contenido en sí mismo no sea una barrera, sino que sea algo asumible, donde yo quiero poner el foco en cómo trabajan, no en cuánto saben. Y, por ejemplo, una ocurrencia es
O una idea es, vemos algún vídeo en clase para abrirle los ojos hacia paisajes increíbles que no sabemos que existen. Siempre intenta llevar el rock and roll de haz algo poco usual, ¿vale? Y hay paisajes que son partes. Empiezas a ver cosas y dices, caray, ¿por qué siempre estamos dando el Cabo de Gata y no sé qué, o las montañas de tal, cuando hay montañas de colores? No sé, fosos y lagunas dentro de no sé qué, que hay un mar profundo, una playa en medio de la nada. En México hay una fantástica que dices tú, jolín, ¿cómo ha surgido esto, no? Y entonces les pones ese vídeo y les dices que preparen ellos una presentación simple, que busquen ellos un lugar fascinante, que les haya llamado la atención y se lo presenten al resto de compañeros, ¿vale? Es algo muy sencillito. Cuando todos hayan presentado, lo que vamos a hacer es entre todos organizar un ranking para establecer cuál es el paisaje más fascinante, debatiendo y decidiendo. Así vemos cómo interaccionan, ¿vale? En el punto 2 vamos a ver dónde ponen el foco, qué es lo que les interesa y cómo afrontan una investigación y una presentación. Y en el punto 3, cómo interactúan, que es lo que yo he decidido que tengo que conocer de mis alumnos, ¿vale? Me permite observar cuánto tiempo necesitan o quién acaba antes, quién acaba después, el vocabulario específico que manejan, sus intereses. Es que hay un niño que tú le pones esto y te trae un paisaje de algún planeta, porque tú estás pensando en la Tierra, pero él no. Con lo cual ya sabes que allí, bueno, pues hay un interés por los planetas. O por, no sé, Asia o lo que sea. ¿Qué estrategias utiliza? ¿Qué nivel de complejidad está dispuesto a abordar? ¿Qué estrategias no solo de aprendizaje, sino también de comunicación, de expresarse, de exponer su trabajo? Y como yo quería, o mi objetivo era que entendieran la importancia del agua en esa construcción del paisaje, si me han entendido, que lo he dicho, pero no todos me han entendido, ¿vale? Porque muchas veces dices una cosa y dices, a ver, pero si te he pedido esto, ¿por qué me haces esto otro, no? Y esa observación me permite tomar decisiones sobre el nivel de complejidad, de autonomía, intereses, actitudes, reflexión, metacognición, expectativas del alumno, qué agrupamientos puedo hacer y qué estrategias me hace falta trabajar con ellos. ¿Vale? Y esas observaciones me permiten tomar decisiones y digo, mira, en verde, pues veo que todos mis alumnos manejan más o menos un vocabulario suficiente sobre accidentes geográficos, saben lo que es un cabo, ya me pilláis que llevo 2 horas hablando, pero una montaña, un monte, un desierto, etcétera, con lo cual pues no hace falta que insista mucho en ello. Veo que se han esforzado en buscar lugares originales y que han mostrado entusiasmo al presentarlos, ¿vale? Veo que están motivados por salirse de la norma, digamos, que han asumido con competitividad que haya un debate de criterios que más tarde permitirá realizar un ranking y el debate ha sido nutritivo, se han aportado criterios razonados, que la observación podía ser diferente, esto es lo que me salió a mí, pero a vosotros os puede salir otra cosa, eso en verde, ¿vale? En rojo dices, bueno, casi todos se han centrado en mostrar solo una foto, o sea, su presentación ha sido, os enseño esta foto y os la cuento. En general no han puesto el foco en el rol del agua, es decir, me han explicado qué ven, pero no por qué se ha formado, que es lo que yo había pedido. Y hay un alumno en particular que ha hecho una presentación especialmente pobre. Sé que con ese alumno tengo que trabajar algo más específico, una determinada estrategia, pero con los demás no. Y luego, cosas que me han llamado la atención hacia adelante es, José y Luisa se han fijado en paisajes de los pueblos de sus padres, ¿vale? Allí ha identificado un interés, digamos, por lo local, por lo cercano. Mario ha traído un paisaje lunar. Sara ha traído un paisaje de una de las lunas de Júpiter y nos ha explicado que la NASA investiga si podría ser el destino de la humanidad en un futuro. Ahí vemos que hay alguien que está interesado por cosas más complejas, ¿vale? Y por ir hacia lo desconocido. Y Julián ha hecho una presentación en e-vídeo sobre una descomunal cueva en la Antártida, es decir, que tiene una gran destreza en aplicaciones. Así es como estoy identificando de una forma natural y sin tener que pasar por un criterio de orientadora tal que es necesario, pero que no tiene que ser una barrera para nuestra toma de decisiones. No podemos no tomar decisiones porque no tenemos una evaluación, porque no hay recursos, porque no hay tiempo, cuando nosotros al final lo que tenemos es que responder a lo que vemos en el aula, creando el entorno en el que permite al alumno mostrarse, ¿vale? Esas observaciones me permiten a mí tomar decisiones, por ejemplo, eliminar el trabajo sobre vocabulario, hacer hincapié en el efecto de interacciones del agua, trabajar con Juan vocabulario y profundidad del trabajo, ofrecer nuevas apps y herramientas para presentaciones. Sara y Julián pueden ofrecerse sinergias de reto, porque veo que ambos dos buscan más allá de lo esperado, y que el interés de los alumnos es mi pueblo, el espacio y lo recóndito. ¿Veis cómo hemos identificado los intereses? No haciéndole un cuestionario de aquí qué te interesa, porque
uno dice, pues yo qué sé, si yo os pregunto a vosotros qué os interesa así de golpe y porrazo, pues no lo sé, ¿vale? Es cuando nos enfrentamos a una situación, cuando lo sabemos. Eso es lo que ya me permite, ahora que conozco a los alumnos, tomar una decisión sobre cuál va a ser el reto. Todos los planteamientos que hice inicialmente, me voy a quedar con la conquista de otros mundos, ¿vale? Primero tenemos que definir a dónde llevarles, porque no podemos incentivar el pensamiento, el desarrollo, el aprendizaje sin un objetivo. Vuelvo a decir, es como decir salir a la calle y correr, pero si no me dices hacia dónde, yo no sé si tengo que hacer un sprint porque es corto o tengo que ir gestionando mi esfuerzo porque es una carrera de fondo. No sé si puedo ir solo o tengo que ir en equipo. No sé si me gustaría ir por este camino o puedo ir por este otro, porque no sé cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, reflexionar vosotros mismos sobre el objetivo es importante. Por un lado tenemos un objetivo de aprendizaje, clima, agua, relieve, contenidos, ¿vale? Luego el aprendizaje enriquecido, que es lo que habíamos dicho nosotros, esa conclusión o core de la asignatura, el entorno conforma nuestro aspecto físico y nuestro carácter. Y por último, un objetivo de pensamiento, los cambios climáticos, es decir, una reflexión, una conclusión, ¿no? Los cambios climáticos son lo que ha forzado al hombre a migrar, explorando nuevos territorios. ¿Nos llevarán también a explorar nuevos planetas? ¿Debemos evitarlo o prepararlos para ello? ¿Veis cómo siempre voy hacia lo desconocido, hacia lo nuevo, hacia la incertidumbre? Y recordar las fases, no podemos pasar a la solución sin antes analizar, ¿vale?, el problema y plantear el problema y después buscar solución, porque también veo que muchas veces vais directo a la solución. Reto, ¿podemos vivir en el espacio? Y no, porque si no analizamos cuáles son las condiciones de vida que necesitamos, no podemos saber si podemos vivir en el espacio, ¿vale? Bueno, ahora que ya sabemos las fases, pues simplemente empezamos así. ¿Qué veis? Pues un vikingo, un español o un conquistador y un chino, ¿vale? ¿Qué tienen en común? ¿No hay nadie de historia? Todos pueblos exploradores, pero además todos llegaron a América antes que Colón. O todos llegaron a América, ¿vale? Y, bueno, esto es un poquito más de qué tienen en común cuando llegaron, buscamos línea del tiempo. Bueno, es un poquito de estrategias que creo que es un poquito pesado ahora que os lo diga. Pero si llegamos a esa conclusión, o ayudo a que lleguen a esa conclusión de que todos llegaron a América, pero lo importante es preguntarnos por qué, ¿vale? Entonces, ¿por qué si llegaron antes se le atribuye el mérito a Colón? Y generar posibilidades, porque llegó con más fuerza. ¿Qué quieres decir? Esto es real, ¿eh? Esto me lo dicen los alumnos. ¿Qué quieres decir? Pues que llegaron con mejores barcos, otro dirá, con mejores armas, porque eran más. ¿Por qué es importante que llegaran con mejores barcos? Por el tamaño. ¿A qué te refieres? Porque pueden llevar más cosas. ¿Qué cosas? Más comida, más personas, más armas, es decir, les permitió llegar en mejores condiciones. ¿Y por qué otro motivo es importante el tamaño? Para subsistir en el mar. ¿A qué te refieres? Porque tenían que resistir las olas, el viento, el sol, el frío. ¿A qué condiciones tuvieron que enfrentarse? No lo sé. Eso es lo que nos da pie a investigar las rutas, el clima, el oleaje, las mareas de cada uno de esos pueblos, de cómo llegaron los vikingos, cómo llegaron los chinos, cómo llegaron los españoles, ¿vale? Ponemos un mapa y no es vete y búscalo, sino observa y deduce. Si los vikingos salieron de allí, ¿a dónde crees que llegarían? Bueno, pues una de las observaciones lógicas dice, hombre, yo creo que llegarían a Canadá, ¿vale? ¿Qué clima hace en Canadá? Un frío de la leche. No me extraña que volvieran, ¿no? Ya tenemos una causa. ¿Vale? ¿Y los chinos? Los chinos tenían que venir por aquí, bordear, no sé qué, no sé cuántos. ¿Estás seguro? ¿El mundo es plano o es redondo? ¿Y no podían ir por el otro lado? Así estamos trabajando el pensamiento divergente, el ver las cosas de distintas perspectivas, porque a que todos estabais pensando lo mismo, que fueron por África. De hecho, fueron por África. Pero es verdad que también hubo quien fue por el otro lado, ¿vale? Pero no fueron los chinos exactamente, sino los de las islas del Pacífico. Pero es verdad que los chinos tenían rutas de comercio con África y de África saltar a la parte de Brasil, etcétera, no era tan difícil. Lo que pasa es que llegaron allí, no encontraron nada interesante con lo que comercial y ellos iban con interés de comercial y dijeron, aquí no hay nada, me voy, que en África hay muchas cosas. Y los españoles, pues también se ve muy fácil, o sea, la ruta, la hipótesis previa del alumno, observando desde dónde salían. Así les estamos enseñando
a aprender por sí mismos y no estar siempre esperando a leer las cosas para reproducirlas. Y luego, por supuesto, ya buscamos la información para contrastarla, porque no podemos quedarnos en lo que se me ha ocurrido, sino que hay que buscar las evidencias donde van a investigar y elaborar un trabajo mucho más amplio. Entonces, ahí ya, de nuevo, les volvemos a explicar, vale, pues ahora, ¿quién quiere hacer los vikingos? ¿Quién quiere hacer los chinos? ¿Quién quiere hacer los españoles? Cada uno va a elegir el grupo que le llama la atención, o incluso, yo también he leído que fueron los indonesios, pues genial. Yo también he leído que fueron los escoceses, pues genial, ¿vale? Si tú sabes más cosas, pues genial, pues adelante. Y de nuevo, no se trata de os mando a investigar y venir con lo que se os ocurra, sino trabajar en aula, a ver qué tenemos que buscar, cómo lo vamos a buscar, qué vamos a hacer con esa información, cómo la vamos a representar, qué herramientas tenemos para representar la información, qué organizadores gráficos, dónde tenéis el foco, qué preguntas nos tenemos que hacer, trabajando entre todos lo que se llama, los de pensamiento le llaman un mapa de pensamiento, pero a mí me resulta más visible llamarle una estrategia de trabajo, porque es lo que es, una estrategia de trabajo, cómo me tengo que enfrentar a este trabajo. ¿Vale? Así que cuando los alumnos traen esa información y la aportan, ¿qué hemos abordado? Hemos hablado de geografía, hemos hablado de oceanografía y hemos hablado del clima. ¿Veis cómo estamos abordando el contenido curricular? Partiendo de una pregunta simplemente, ¿por qué se le atribuye el mérito a Colón? ¿Y solo afecta nuestra posición en el marco global? ¿En qué otros aspectos es determinante? ¿Vale? La posición geográfica determina nuestro papel y rol en el contexto. Es decir, ellos aprendieron que el hecho de que unos salieran de Noruega, Suecia, etcétera, y fueran o Dinamarca y llegaran a Canadá, pues influyó en que no se quedaran y se volvieran. Si hubieran llegado más abajo, pues a lo mejor se hubieran quedado y América sería Noruega o vikinga y los vikingos no se hubieran extinguido. O no como civilización, quiero decir, como personas, ¿me entendéis? Entonces, bueno, como la historia muchas veces es producto de un montón de casualidades, porque Colón no es que fueran... O sea, muchos llegaron antes que Colón, pero se le atribuye a él el mérito por una serie de factores que confluyeron en un momento y permitieron que su descubrimiento pues, fuera con el afán de establecer allí extensión de los territorios españoles, mientras que los chinos fueron a comerciar y a los vikingos es que justamente llegaron donde estaban los sioux, que eran más guerreros que los de abajo, les dieron, hubo pelea, batalla, vencieron los indígenas y los vikingos dijeron, pues vámonos, que entre el frío que hace y las tortas que nos dan estos, pues ¿qué hacemos nosotros aquí? Además llegaron con menos recursos porque llegaron mucho antes, ¿vale? Entonces nos preguntamos, ¿cómo afecta nuestra posición geográfica? Y decimos, hombre, pues al clima, ¿a qué te refieres? La humedad, la temperatura, nivel de lluvia. Seguimos preguntando y hablamos clima, suelo, cultivos, alimentos, orografía. ¿Veis cómo se van abriendo los temas? Y veis cómo vamos abordando todo el contenido curricular por las preguntas que le hacemos. Y nosotros a los alumnos solo hacemos preguntas, nada más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso es lo que hace que el alumno piense. Eso nos lleva a investigar y a extraer, bueno, ¿qué datos tenemos que buscar? Pues vamos a buscar quiénes son los más altos, quiénes son las más altas, los más bajos, las más bajas. Observa los datos. ¿Qué te dice? Hombre, pues es que parece que cuanto más frío es un país, más altos y corpulentas son las personas. ¿Por qué? Lo importante no es el qué, sino el por qué. ¿Qué es lo que hace que eso sea así, no? Y entonces pues, alguien pues dijo, pues guerras, o sea, se salió un poquito del tema, no era donde yo quería ir, pero dijo guerras, y tú dices, bueno, ¿por qué? Pues porque cuanto más montañas hay más defensa, y no sé por qué dijo, el clima da abundancia. O sea, el clima determina si hay abundancia o escasez de recursos. Nos pueden invadir porque quieren lo que tenemos y entonces hay más guerras, más necesidad, salimos a buscar fuera, poder político y empiezan y hablamos de guerras, de riqueza, de animales. ¿Ves cómo vamos abriendo los temas y los alumnos van eligiendo en dónde quieren focalizarse? Y luego ellos, cada grupo investiga sobre un área, la expone y así compartimos ese aprendizaje. Cuando la exponen tú también le estás dando feedback, puedes tú completar datos que no hayan visto, aunque tú has estado monitorizando el desarrollo y el trabajo del alumno, con lo cual te estás asegurando que los mínimos están ahí, ¿vale? ¿Cómo afecta nuestra situación geográfica? Estas son las áreas que nos han salido, los recursos y las riquezas, el carácter, la cultura, las condiciones físicas de las sociedades, el tipo de cultivos, incluso fauna y evolución. Y cómo el tipo de cultivo también determina otra vez el carácter y determina otra vez la fauna y evolución. Al final todo el contenido está relacionado. ¿Qué nivel de profundidad queremos darle? Pues puede cada grupo, cada equipo de trabajo decidir el nivel de complejidad
O tú puedes decidir, vamos a trabajar primero a nivel de comunidad autónoma, luego a nivel de país, luego a nivel de continente o a nivel mundial. ¿Cómo lo decides? En función del grupo y de su autonomía. Cuando tú empiezas a trabajar de esta manera, los alumnos son menos autónomos y a medida de que tú practicas esto muchas veces y les das el adecuado feed forward de cómo tienen que trabajar, enfrentarse a una investigación, etcétera, cada vez hay más alumnos más autónomos y por tanto tienes ese tiempo para dedicarte a aquellos alumnos que todavía no han alcanzado un determinado nivel de autonomía si los agrupas juntos y por tanto tienen tu apoyo y tu guía para llegar. Entonces, en función de cómo ves tú el pulso de tu alumnado, puedes decidir, bueno, pues dejarles más o menos libres o ir abriendo más o menos la complejidad, pero en todo caso siempre la decisión la toma el alumno. Como de nuevo, insisto, antes de enviarlos a investigar, elegimos uno de los grupos y trabajamos lo que os he dicho antes de la estrategia de trabajo, ¿vale? Tenemos todos estos grupos y ¿qué podemos hacer para gestionar? Porque esta presentación va un poco de gestionar. Pues cogemos un ejemplo y ¿de quién cogemos el ejemplo? De aquellos alumnos que han elegido o que tienen menos autonomía o les cuesta más, porque les vamos a ayudar entre todos a construir el mapa de trabajo, lo que tienen que hacer, de manera que ellos ya lo tienen casi resuelto. Y el resto de alumnos lo que tienen que hacer es coger esas ideas y adaptarlas a su trabajo. Por tanto, tienen un mayor nivel de reto, pero todos se van a ir con las ideas claras de qué tienen que hacer. ¿Vale? Bueno, esto es el ejemplo. Y entonces, luego cuando traen, una vez que exponen, volvemos otra vez a juntar todas las reflexiones, porque tenemos que estar haciendo esa metacognición continua, es decir, no que decidimos cosas, el alumno investiga, las pone y muy bien, sino vamos a sacar conclusiones de cada una de las partes, porque cada uno me ha traído una parte del problema, ahora vamos a juntarlo y a fusionarlo, qué conclusiones sacamos, y allí es cuando estás compartiendo aprendizaje, transfiriendo y haciendo que todos los alumnos al final comprendan todas las áreas. Y como te has salido del contenido curricular ya hace varias sesiones, pues te está dando igual, ¿no? Pero es que unos van a saber unas cosas y otros van a saber otros. No, todos van a saber lo esencial y unos van a tener como más nivel de complejidad en aquel área que cada uno ha trabajado. Pero lo que tú tienes que evaluar lo han trabajado todos, cada uno desde su perspectiva, su nivel de complejidad y de profundidad, el que han elegido. Cuando les mandamos cosas que tenemos que trabajar con ellos, ¿no? De qué tengo que buscar, cómo recogerlo, cómo lo voy a exponer, que no quiero que me hagan una redacción de copy-paste de internet, sino que cojan el dato concreto y aprendan a crear tablas donde pueden ver los datos y, por tanto, al verlos, estrategias de visual thinking, a verlos visualmente, pueden observar y extraer conclusiones a partir de los datos, no porque se lo ha dicho Internet y por tanto te crees el criterio del que escribió. Tú buscas, como yo siempre digo que el alumno tiene que buscar el dato para construir su relato y no buscar el relato para recitarlo, porque normalmente les mandamos ¿y qué dice Pepito? Y yo he encontrado en Internet que alguien dice esto. Y entonces, ¿cuál es el trabajo tuyo? ¿Creerte lo que alguien ha dicho? O coger la información, analizarla y generar tú tus propias conclusiones, que eso es lo que tenemos que trabajar en el alumno. Y entonces hay que enseñarle este tipo de estrategias de cómo organizar la información para poderla comparar, verla de forma global, y así es como somos capaces de extraer nuestras propias conclusiones. ¿Vale? Como digo, esto lo hacemos con el grupo, digamos, que tiene menos autonomía, por decirlo de alguna manera, se lo desglosamos, se lo secuenciamos y el resto de equipos lo que tienen que hacer es luego, cada uno desde su trabajo, hacer lo mismo, pero ya lo van a hacer de forma autónoma. Luego, como digo, mientras están trabajando les damos feedback, cuando lo presentan les damos feedback, podemos, si queremos, allí hacer una especie de examen, de cuestionario y tal, para ver qué ideas que interiorizan las ideas clave, volvemos a dar feedback y cada acción que hacemos con los alumnos me permite observar a los alumnos y cómo se comportan para continuar tomando decisiones y modificando mis propias decisiones. He podido pensar en un principio que debatían muy bien, pero fue lo que la observación inicial me reflejó, pero a medida que evolucionamos y vamos hacia niveles más complejos veo que ya se pierden y que ya no saben argumentar con tanta eficacia. Por tanto, tengo que, esa idea inicial que yo pensé que no había que trabajar esto, bueno, pues ahora me doy cuenta que hay que trabajarlo y lo aporto. ¿Qué pasa con los que acaban antes? Bueno, pero es que claro, aquí unos se van a poner a investigar y otros acaban antes y otros acaban después. Hombre, pues si acaba antes, que exponga antes, no tenemos que exponer todos a la vez.
De hecho, exponer todas a la vez normalmente no da tiempo, hace que hagas pipi, pipi, pipi. Entonces, bueno, tú ya has acabado, yo he hecho el enfoque es de la agricultura, ya has acabado, genial, lo expones. Cuando tú lo expones, los demás, o sea, tienes que provocar que los demás le den feedback y le hagan preguntas y cuestionen para que él se pueda defender, pero tú en ese momento también eres parte de ese equipo que presenta y puedes responder pues cuando el alumno no sabe responder o no tiene la información. Pero también le das feedback de mejora, es decir, se acabó. Puede ser que simplemente acabara antes porque hizo un trabajo más apresurado o un corta y pega. Pues los pones, le planteas preguntas como hace el de la mariposa de Austin y le das una oportunidad para mejorar su trabajo mientras los demás siguen trabajando. ¿Que lo ha hecho genial? Le das la oportunidad de profundizar o expandir o enriquecer todavía más su trabajo mientras los demás siguen trabajando. Por tanto, las diferencias de ritmo y de complejidad dejan de ser un problema. Porque tú no estás intentando que todos hagan lo mismo al mismo tiempo. Porque es un problema cuando tú intentas que todos vayan a la par. Pero si, si tú no generas ese entorno y generas un entorno en el que cada uno acaba cuando puede y estamos constantemente mejorando el trabajo de todos, ¿dónde está el problema? Y eso es lo que se llama gestión de las diferencias, o gestión del aula multinivel, gestión de las diferencias, gestión del aula, como lo queráis entender. Pero siempre pensando que no porque ha acabado antes ha finalizado su trabajo. Hay que seguir dándole, bueno, pues extiéndete más, plantéale preguntas, sigue ahondando, profundiza más. Y entonces estamos enriqueciendo de una forma natural, sin generar rincones, ni salir del aula, y generando un contexto en el que todos se ven animados a hacerlo cada vez mejor, porque tú estás generando esa mentalidad. ¿Vale? Pero os recuerdo, no hemos investigado todo esto para saber el qué, sino para aplicarlo. Entonces, ¿cómo afecta el cambio climático a todos estos factores? ¿Vale? Cambios físicos, ¿seremos igual en el futuro? Los movimientos migratorios, la comida sintética, los cambios de hábitos, mayor consumo de energía, ¿es un problema? Y ahí es cuando los alumnos empiezan también a generar soluciones y volvemos a empezar otra vez el mismo proceso. Generan soluciones, vemos pros y contras, investigamos, presentan, vuelve, pero siempre tiene que haber esa fase de análisis, conclusiones y fase de solución. ¿Vale? Entonces, todo eso nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿podemos vivir en otro planeta? Analizamos el clima y geografía de los distintos planetas en el sistema solar y planteamos qué tendríamos que cambiar o cómo nos tendríamos que adaptar, ¿vale? Ya estoy acabando. Te resumo la secuencia. Disparador, que genera una espina de pez, donde se abren distintas posibilidades provocadas por los propios alumnos, siempre con el impulso de tus preguntas, porque tú tienes que impulsar ese pensamiento, o sea, los alumnos no te van a soltar ahí una retahíla de conclusiones, eres tú la que con tus preguntas vas quitando el corcho para que salga todo lo demás. Eso nos lleva a generar distintos enfoques del problema para que los alumnos cada uno analice el problema desde el enfoque que cada uno elige, al nivel de profundidad y complejidad que cada uno elige. Exponemos no los qués, sino los porqués y las conclusiones y ofrecemos feedback en todo el proceso, ¿vale? Cuando hemos acabado la fase de análisis pasamos al análisis del problema o a plantear el problema, ¿vale? Y a preguntarnos, ¿es un problema? Causas y consecuencias, porque a veces nosotros les imponemos que es un problema. Bueno, pues el cambio climático es un problema. ¿Por qué? Porque lo hemos oído en la tele, que yo no es que niegue el cambio climático, lo que estoy diciendo es que tenemos que cuestionar y tienen que ser ellos los que analicen para concluir efectivamente es un problema porque va a tener estas consecuencias. Pero una vez que sabemos que es un problema, ¿cómo podemos solucionar ese problema? ¿Podemos actuar sobre las causas o podemos actuar sobre las consecuencias? ¿Vale? Y todo ese es el proceso de un aprendizaje enriquecido, que motiva, que es significativo, que ayuda al alumno a desarrollarse y que te permite a ti gestionar las diferencias en el aula cuando tú pones el foco no en el diseñar el producto que va a hacer el alumno, sino en acompañar el proceso, dándole herramientas para que si tiene que investigar, que sepa cómo, si tiene que argumentar, que sepa cómo, si tiene que hacer una biografía, que sepa cómo, ¿vale? Para que lo haga lo mejor posible. Creo que... Vale, fase de análisis y otra vez vuelve a empezar otra vez lo mismo cuando buscamos las soluciones. Es decir, es que constantemente tenemos que estar en ese proceso de evolucionar nuestras propias ideas. ¿Vale? Muy cortito, gestión de grupos. Esto es una encuesta que suelo hacer a los profesores en que les pido que se agrupen por nivel de inglés
Y primero pongo a las personas que saben muchísimo inglés con personas que no saben mucho inglés a conversar sobre un tema que le gusta al que sabe mucho inglés. Y entonces luego les pregunto, cuando el reto está por debajo de mi capacidad, ¿cuánto te has sentido de interesado o implicado? Pues veis que la cosa se distribuye mucho, pero casi todo es como algo, ¿no? Animado a participar y defender mis ideas, pues bueno, vale, distribuidito y tal, pero sobre todo algo, bastante. Motivado por seguir y profundizar, algo, bastante. Bloqueado por aprender, bueno, pues nada bloqueado, porque como yo era el que más sabía, pues no, efectivamente no me bloqueo. Las emociones hacia mí mismo fueron positivas, pues fíjate, tampoco tan bien, va. Ya estoy, un minuto. ¿Las emociones hacia mis compañeros fueron positivas? Pues no. O sí, pero tampoco tan destacado. ¿Las emociones hacia la materia fueron positivas? Pues también muy distribuido, ¿no? ¿Y cuando el reto está por encima de mi capacidad? Pues también, un poquito como muy distribuido. Estamos hablando de adultos, ¿eh? ¿Y cuando el reto está ajustado a mi capacidad? Interesado y implicado, mucho. Animado a participar y defender mis ideas, mucho. Motivado por seguir y profundizar, mucho, 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 mucho. Es decir, que nosotros podemos aspirar así como que algunos bien y otros mal, va, pues para algunos parece que funciona y otros no, o podemos aspirar a esto, que para todos es mucho, o valores muy positivos. Y esto se consigue cuando el reto siempre está ajustado a la capacidad del alumno, ¿vale? No es solo un ejercicio de un cuestionario más o menos, que bueno, tengo ya 500 profesores, porque como a todos los que están en mis cursos les hago el cuestionario, pero ya lo dicen muchos expertos de la importancia del grupo para tirar del alumno, ¿vale? Lo dicen los propios hermanos Johnson, que aunque ellos plantean un agrupamiento asimétrico, os hablan de alumnos homogéneos, que esa cosa no existe, no hay alumnos homogéneos, o sea, todos los alumnos son heterogéneos, aunque agrupes a mellizos, son heterogéneos. Ellos mismos dicen lo que diferencia a los grupos de alto rendimiento, que es lo que nosotros tenemos que buscar, es el nivel de compromiso que tienen los miembros del grupo entre sí y con el éxito del trabajo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Bueno, aparte, hacer una gestión de agrupamientos adecuado nos permite, como os decía antes, gestionar el tiempo. Los que ya han acabado vamos a darle feedback de mejora, los que están más perdidos permite que nosotros estemos con ellos porque los demás son más autónomos y pueden trabajar de forma más autónoma y permite que vayamos subiendo el nivel, ¿no? Como dice, no sé si lo dice Turón o Rensuli, pero en todo caso cuando sube la marea, sube para todos los barcos, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos, o sea, el agrupamiento me dicen, no, entonces siempre tenemos que juntar a los alumnos con altas capacidades juntos. Digo, es que no se trata de alta capacidad, se trata de la capacidad para participar y comprometerse, que puede tener que ver o no con las altas capacidades. Porque si nosotros vamos a hacer una tortilla de jamón, obviamente el jamón tiene más capacidad para aportar que la gallina, porque la gallina pone el huevo y ya está, y el jamón se compromete, ¿vale? Esto es la diferencia entre participar y comprometerse. Sin embargo, si van a hacer una pringa, ambos tienen la misma capacidad para comprometerse, porque la tarea les da la oportunidad. Entonces, depende de la tarea que reta unas u otras habilidades, que nosotros tenemos que hacer agrupamientos pensando en la capacidad del alumno para comprometerse, es decir, dándoles a todos la misma oportunidad para protagonizar. Si tú pones un alumno que sabe mucho de una cosa, que es más extrovertido, tiene más iniciativa, etcétera, con alumnos que no, creyendo que eso va a hacer una transferencia de capacidad, la única pregunta que te tienes que hacer es, ¿alguna vez has visto esa transferencia? Entonces, agrupa alumnos que tengan el mismo nivel de autonomía y eso es lo que te va a ti permitir tú, que eres el guía y no el otro alumno, que cómo le va, no, para que tú le enseñes, pero como si yo no soy profesor, vosotros sois los que habéis estudiado una carrera, sois profesionales del aprendizaje y los alumnos con menos autonomía os necesitan a vosotros, no a otro alumno, ¿vale? Y si no me creéis, pues os dejo este recurso, ¿vale? Que dicen 100 años de investigación sobre el agrupamiento por capacidad, que realmente os podéis allí bucear todo lo que queráis. Y muchas gracias por todo. Perdonadme que está un poco ya más, porque estoy notando el tiempo que llevo hablando y quizá he ido un poquito menos fluida, pero espero que se me haya entendido y que se haya entendido el objetivo del trabajo y de cómo podéis gestionar las diferencias en el aula, compactando y enriqueciendo para todos de una forma natural. O sea, es el alumno el que tiene que construir su propio aprendizaje y no vosotros los que tenéis que empezar a decidir, para este voy a hacer esto, para este voy a hacer esto, porque jugáis de alguna manera, como digo yo, adivinadores. Voy a adivinar el nivel de complejidad y el interés que va a tener este alumno y estáis jugando a ser magos o adivinadores y eso yo creo que genera también una ansiedad
innecesaria y mucha frustración porque trabajáis mucho para muy poquito resultado, luego veis, es que no le interesa nada, es que no sé qué, claro, porque es que decidir tú lo que quiere hacer el otro, pues puedes tener dotes mágicas, pero entiendo que la mayoría no. ¿Vale? Muchas gracias.